esta divulgación total a través de X, transmitiendo vía esta característica que se llama Spaces. Y es más o menos una transmisión de prueba. Vamos a ver qué tal va, porque este es otro medio por el cual podemos comunicarnos sin um, censura en realidad, ¿no? Creo que eso es lo principal. Ahora, eh, bueno, también está, para variar, está Ileana acompañándonos. Hola chicos, ¿sí se me escucha? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Así que, bueno, para los que no sepan, Ileana estaba pues con los deditos de su pie rotos, fracturados. Así que, pero se está recuperando felizmente rápidamente. Cada vez está mejor. Nada más quería agradecerles a todas las personas que han mandado mensajes cariñosos por todas sus oraciones, sus rezos, sus buenas vibras y todo lo demás. Me estoy recuperando, pero lamentablemente es súper lento. Hace 2 semanas que me pasó, así que un mes más de descanso. Gracias. Sí, y bueno, lo que quería compartir es por qué tanta gente está en los medios masivos de comunicación, ¿no? En la televisión, seguramente fuera de Estados Unidos, todo el mundo llora porque Trump hizo a Matt Gaetz, um, bueno, lo ha nombrado, lo ha nominado como fiscal general de los Estados Unidos. Y quería compartir un artículo corto que ha escrito hoy, 17 de noviembre, Amuse, es un usuario de X también, y que tiene su cuenta en Substack. Para los que no sepan, Substack es un sitio muy interesante que también permite ampliamente la libertad de expresión, un sitio que mucha gente lo usa para escribir artículos en inglés. Y Amigos está escribiendo allí, aparte de que tiene su cuenta de X, ¿no? Y el artículo se titula La cacería de brujas contra Matt Gaetz. Y como subtítulo dice, retribución política disfrazada como justicia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí, amigos? Dice, desde que han empezado, desde la primera acusación, mejor dicho, ¿no? En contra del congresista Matt Gaetz, ha sido evidente que las ruedas de la retribución política están dando vueltas a máxima velocidad. Las acusaciones en contra de el elegido para fiscal general por Trump no son tanto sobre hacer justicia, sino más bien vienen a ser una vendetta política cínica por parte de un grupito de actores del establishment desesperados por saldar sus cuentas, saldar su venganza, ¿no? Y este teatro político no es por el hecho de tratar de proteger la santidad de un cargo público, sino más bien se trata de aplastar a aquellos que siquiera se atreven a ir contra el orden establecido. Y Matt Gaetz ha sido ese tipo de espina en su costado por años. La saga empezó cuando se hicieron acusaciones un poco sórdidas que involucraban a Gates teniendo supuestamente, eh, teniendo que ver o participando de tráfico sexual de menores de edad. Y esta acusación fue impulsada por un personaje que se llama Joel Greenberg, un hombre que tiene más escándalos bajo su nombre que la mayoría de criminales de carrera. Greenberg dice que era un ex recolector de impuestos del condado Seminole, esto es en Florida, ¿no? Ha sido exactamente descrito como uno de los políticos más corruptos del estado de Florida de todos los tiempos. Esta descripción la hizo el reportero y periodista Mark Caputo. Y no perdamos, dice, de vista
toda la experiencia que tiene Greenberg. Dice que ha sido acusado de robo de identidad, de tráfico sexual, de corrupción pública, de vigilar a otros o espiar a otros, de pedir préstamos fraudulentos. Tiene una lista de cosas sucias que podrían fácilmente darle el título de el hombre más extraordinario de Florida. Pero el aspecto, dice, más sorprendente de la historia sórdida de Greenberg, el acusador de Mark Gates, es su propensidad a mentir, ¿no? A, digamos, desprestigiar a aquellos que están a su alrededor. Acusó de manera falsa a su propio rival político, un maestro de escuela llamado Brian Butte. Lo acusó de mala conducta sexual con un menor de edad, y todo para poder él tener algo de ventaja en una elección local. Ese es el nivel de credibilidad del acusador de Mark Gates, un hombre a quien el juez Gregory Presnell señaló como que había llevado a cabo acciones que eran definitivamente malvadas. El Departamento de Justicia mismo, después de una investigación, reconoció la falta de credibilidad detrás de los alegatos de Greenberg en contra de Gates, o Gates, como le dicen en inglés, ¿no? Y el caso fue desechado por el Departamento de Justicia en el año 2022, porque ya no tenían manera de proceder sobre la base de la evidencia tan débil que se había presentado. Para algunos miembros del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, la conclusión del Departamento de Justicia contra Mark Gates no significaba nada. Más bien vieron en esto una oportunidad no para descubrir la verdad, sino de venganza. Venganza en contra de un congresista, Mark Gates, ¿no?, quien se atrevió a denunciarlos por los lucrativos negocios que habían hecho ciertos congresistas en la bolsa de valores, con acciones, ¿no? ¿Y por qué son tan lucrativas estas negociaciones de los congresistas? Porque estos congresistas que tienen participación en ciertos comités tienen información interna, como le dicen en inglés, ¿no? Es decir, ellos saben cuando el gobierno va a tomar acción a tal o cual empresa o a tal o cual industria. Entonces, o venden acciones o compran acciones de acuerdo a como les convenga. Y así es como hacen mucho dinero. Debemos recordar uno de los casos más sobresalientes de este tipo de enriquecimiento ilícito con información con ventaja sobre los inversionistas comunes y corrientes, ¿no? Es Nancy Pelosi, por ejemplo, ¿no? Y el esposo de Nancy Pelosi también, ¿no? Que bueno, él no era político, pero en fin, igual tenía la información de ella. Ahora, entonces, vieron oportunidad para vengarse en contra de Gates con este caso que no tiene ninguna base legal, por haberlos acusado, por haber destapado su corrupción con el enriquecimiento ilícito a través de la bolsa de valores e información por adelantado, y también por haber, si mal no recuerdo, creo que fue Mark Gates quien fue el líder del grupo de congresistas que logró sacar al presidente de la Cámara de Representantes, o el speaker, como le llaman en inglés, Kevin McCarthy. Esa fue otra razón también por la cual le tienen cólera o quieren vengarse de Mark Gates, ¿no? Kevin McCarthy, otro congresista del viejo establishment, de la vieja guardia que está con el Estado profundo, republicano, pero está con el Estado profundo, ¿no? También es otro que le tiene pues una vendetta pendiente. Y el momento en que han ocurrido todos estos hechos habla por sí solo, ¿no? Justo
cuando Matt Gaetz fue nombrado por Trump para servir como fiscal general, estaba a punto de presentarse en público un reporte de un comité que iba a hacer una recomendación para expulsar a Matt Gaetz del Congreso. Lo iban a votar a Matt Gaetz del Congreso. Y estaban preparando pues la presentación de su reporte, ¿no? Por estas supuestas acusaciones de que había estado con una menor de edad, que al final, si ustedes se ponen a ver el caso, verdaderamente no tiene ninguna base real, ¿no? El mismo Gates no tuvo, creo, si mal no recuerdo, siquiera contacto con esta menor de edad que supuestamente tenía 17 años en el momento que ocurrieron los eventos, sino más bien fue alguien conocido por Mark Gates el que estuvo involucrado en eso, y a Mark Gates lo han agregado ahí al caso, ¿no? Pero bueno, estaban preparando estos congresistas su reporte para hacerlo público y votar a Mark Gates, que dicho sea de paso, ha de ser reelegido, ¿no? Acababa de ser reelegido para el Congreso ahora en el 2024. Sin embargo, Mark Gates renunció inmediatamente, justo antes de que estos congresistas se pudieran vengar de él. Esto es un clásico movimiento político y que dejó a los adversarios de Gates con su reporte en la mano, ¿no? Y no pudieron siquiera presentarlo en público. Pero las filtraciones de información siguieron apareciendo a pesar de todo esto, ¿no? A pesar de su renuncia y de que su renuncia al Congreso, ¿no? Le quita jurisdicción al Comité de Ética, que es el que lo iba a presentar. Los alegatos contra Gates igual llegaron a la prensa y han llegado a las manos de los senadores demócratas, ya la otra cámara, ¿no? Cámara de Senadores, los demócratas en la Cámara de Senadores y los republicanos de nombre, o los rhinos, como le dicen en inglés, ¿no? Del Senado, ¿no? Que están también ansiosos por hacer que Matt Gaetz caiga. El comité se basó en los mismos testigos desacreditados, el mismo Joel Greenberg y su cómplice coaccionado, ¿no? Conocido solo como AB, que en realidad es una mujer, ¿no? Solamente por las iniciales AB. Esta mujer AB estuvo profundamente interconectada con las acciones criminales de Greenberg, mintiendo sobre su edad en un sitio web para adultos, comprometiéndose en actos por dinero e incluso participando en contenido pornográfico. La corte misma, a través del juez Presnell, ha dicho que esencialmente esta mujer, esta testigo AB, es literal, comillas, esencialmente una prostituta, comillas. Eso ha dicho un juez. Esa es la, entre comillas, testigo en la que se están basando estas personas del pantano para tratar de destruir la carrera de Gates. Ya no importa si son demócratas, republicanos, ¿no? Es decir, es el pantano en realidad, como ya he dicho anteriormente en videos, ¿no? Anteriores he mencionado que esto no se trata de izquierda, derecha, no. Es la mafia globalista contra el pueblo que quiere retomar el control de su gobierno. Entonces, la naturaleza farsante de estas acusaciones eh, pues subrayadas más aún, perdón, como dice el artículo, por esa demanda judicial presentada en el 2023 por un ex congresista de Florida que se llama Chris Dorworth en contra de Greenberg. En esa acusación judicial, Dorworth detalla cómo Greenberg presionó y coaccionó a esta mujer AB a que de manera falsa implique a Gates, incluso llegando hasta pagar sus gastos legales a cambio de su cooperación. Y como si esto no fuera suficiente, ha aparecido una carta
de un informante de una cárcel que compartió celda en la cárcel con Greenberg. Un informante cuyo testimonio dice que Greenberg le admitió a él, ¿no?, que había inventado la acusación contra Gates para reducir su propia sentencia en la prisión. Esto me imagino que lo habrá hecho a cambio, pues, de soltar información, ¿no? Como muchos criminales dicen, ya yo te suelto información, pero me reduces la pena. Eso es lo que hizo y la información que dio era mentira, ¿no? Dos ex agentes federales también, dice, ex agentes federales, entrevistaron a este prisionero, quien confirmó lo que Greenberg admitió. Así que dice acá también, con tal evidencia abrumadora de engaño, es absurdo que los alegatos siquiera tengan la menor pizca de credibilidad en los medios de comunicación. Todo este circo ha sido deliberado y es un esfuerzo motivado políticamente para prevenir que Mark Gates tome el control, esté al timón del Departamento de Justicia. ¿Y por qué? Porque Gates, como fiscal general, pues representa una amenaza existencial a los enraizados intereses dentro del Departamento de Justicia y del FBI, que, como debemos recordar, el FBI es el brazo armado del Departamento de Justicia, ¿no? Ahí es donde trabaja, pues, Mulder y Scully, ¿no?, de X-Files, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Matt Gaetz es el hombre quien, como miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, repetidamente puso a la parrilla a funcionarios del Departamento de Justicia, exponiendo su partidarismo, ¿no?, su sesgo y su corrupción. Es un supuesto, dice acá el artículo de Amigos, ¿no?, es un patriota que protege la política de Estados Unidos primero y que no tiene miedo de hablar la verdad. Y es un aliado leal del presidente Trump. El establishment no tiene mayor o más grande temor de que un departamento de justicia liderado por Gates finalmente tenga el coraje para drenar el pantano y por fin llevar a cabo los enjuiciamientos que se deben hacer, ¿no?, y no motivados políticamente, ¿no?, en contra de la podredumbre burocrática y las alianzas no muy santas entre funcionarios de carrera del gobierno y actores partidarios. Los críticos de Gates te hubieran hecho creer que su oposición está enraizada en una noble búsqueda de la justicia. Sin embargo, sus motivaciones son tan transparentes como las mentiras de Greenberg. Y todo se trata nada más de venganza, ¿no? Gates se atrevió a retar al entonces presidente de la Cámara de Representantes, o Speaker, Kevin McCarthy. Se atrevió a denunciar a sus colegas por enriquecerse con información interna sobre las acciones en las bolsas de valores. Se atrevió a ser un simpatizante y a apoyar sin temor al presidente Trump. En una era en donde el partido único, entre comillas, controla la mayor parte de Washington, se rehusó a jugar con las reglas de ese partido único. Sus enemigos son los mismos políticos que han estado vendiendo su influencia a los apostadores más grandes internacionales, seguramente, me imagino incluso, ¿no?, mientras desarrollaban una lucha como si fuera algo así como una guerra moral. Dice acá también en el artículo, su lema es: si no puedes derrotarlos, entonces desacredítalos.
Y esto lo han llevado pues a unos niveles nunca antes vistos, ¿no? Y esto lo han hecho basándose en el testimonio desacreditado de un estafador y su cómplice comprometida. Incluso, um, enfrente de esta cacería de brujas política, Gates emerge no como una víctima, sino como el hombre correcto para liderar el nuevo Departamento de Justicia, un departamento capaz de retomar su credibilidad y que ha sido sistemáticamente socavada por los burócratas que han utilizado su poder como si fuera un arma. Imaginen un fiscal general que priorice la protección de los ciudadanos estadounidenses por encima de las ideologías radicales, ¿no? Que restaure, esa es la manera correcta creo que de decirlo, ¿no? Restaure la justicia bajo la ley al perseguir la verdadera corrupción. Obviamente eso está mal para sus intereses, ¿no? Sí, claro, para los intereses del pantano eso pues es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Y esto desde los negocios extranjeros no revelados de Hunter Biden hasta las dudosas transacciones de la Fundación Clinton. Un fiscal general Gates significa desmantelar el doble estándar que ha definido la justicia estadounidense, en donde los manifestantes y saqueadores violentos son tratados con guantes blancos, mientras sus oponentes políticos son encerrados en confinamiento solitario, como han hecho con todas esas personas inocentes que entraron al Capitolio el 6 de enero del 2021 porque la policía del Capitolio les abrió las puertas y les dijo, pasen nomás, no hay problema, ¿no? Mark Gates, como fiscal general, es decir, su nombramiento, es precisamente el tipo de sacudida que necesita el Departamento de Justicia y precisamente el por qué el establishment está tan aterrado de él. Tienen miedo de un hombre que no se vende, un hombre que no va a retroceder en la lucha y un hombre que va a hacer un escrutinio en contra de aquellos que abusaron su poder. Él ha vivido y ha, mejor dicho, deberíamos decir, ha sobrevivido todas las mentiras, las acusaciones que le han lanzado y el odio partidario. Y todavía continúa. Ese es el tipo de resiliencia que es necesaria en los más altos niveles de las fuerzas de la ley en este país, dice Amuse. El pantano le teme a Matt Gates porque comprende muy bien y sabe que Gates nunca se detendrá hasta que el control del pantano en las palancas del poder sea roto finalmente. Esto no se trata de dejar en limpio el nombre de Matt Gates, dice. Se trata de exponer la podredumbre que infesta nuestras instituciones. Se trata de hacer responsables a aquellos que han vuelto o convertido la persecución de la justicia en una arma política y asegurarse que en Estados Unidos la regla de la ley o el imperio de la ley se aplique a todos, no solo a aquellos que están a favor del poder que está en control. Así que la exoneración de Gates no es solo personal, es una promesa de lo que podría ocurrir dentro del Departamento de Justicia. Él es la opción correcta y es la opción necesaria para restaurar fe en un sistema que hace mucho tiempo perdió su rumbo. Y bueno, creo que esto explica claramente lo que el Estado profundo está tratando de hacer con Matt Gates, ¿no? Y me pareció interesante compartirlo. No sé si tienes algo que agregar, Ileana.
Ok, sorry, apagué el micro. No, es muy interesante ver cómo cada vez que el pantano se ve amenazado trata de ensuciar el nombre de las personas, ¿no? Inventándole cosas terribles, mintiendo sobre ellos y demás. Sí, pues es el modus operandi que tienen, ¿no? Cierto, Y es exactamente lo mismo que han hecho con otros personajes, sí. empezando por Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Russia, Desde Russia, el momento, Russia. por ejemplo, ¿no? Yeah. Desde el momento en que en el 2015 dijo que iba a ser candidato, en ese momento todos se voltearon contra Trump, Ujú. incluso considerando que antes a todos les gustaba, a todos lo Oh, amaban, sí, ¿no? que era invitado a todos los programas, inclusive a SNL, que es este programa de comicidad. Él se burlaba del mismo. Hemos visto videos de ese tipo muy, muy simpáticos, pero apenas habló de política o apenas ya estaba a punto de ganar, todo el mundo lo odiaba. Era lo peor de lo peor. Y hay que recordar también que hemos visto videos de Trump donde hablaba, hablamos que de los 70 por ahí, y su retórica siempre ha sido la misma, nunca ha cambiado como otras personas, ¿no? Oh. Sí, pues siempre ha sido de hacer próspero a la nación Ajá. y de por qué los políticos permiten que otros países Ujú. se aprovechen de Estados Unidos. Ese ha sido siempre el tipo de discurso de Donald Trump. Es consistente, ha sido Sí, consistente durante décadas. cierto, cierto. Lo cual está muy bien, habla bien de él en ese sentido al menos. Claro, Esperemos, esperemos, yo tengo la esperanza que esta vez digamos que se cumplan más de las cosas que él ofreció. He visto también comentarios de otras personas que dicen lo mismo y creo que este es el momento en el que está en juego su credibilidad, más que antes inclusive. sí, pues claro. Ujú. Yo pienso que ahora que ya no tiene, bueno, nunca en realidad tuvo Donald Trump aspiraciones políticas, No, no, pero esta es su última oportunidad, su último gobierno, así ya es. no puede ser más presidente. Entonces, me imagino que ahora sí, conociendo cómo funciona la maquinaria del pantano, va a poder, con la gente Mm. correcta, que pienso yo que esos son los que ha designado, ¿no? Va a poder limpiar más aún, ¿no? El Washington DC, porque para los que vivan fuera de Estados Unidos, eh, y no lo saben, ¿no? En realidad, desde hace décadas, el país está prácticamente controlado, por más que haya federalismo en Estados Unidos, ¿no? El país está controlado por Washington DC, literalmente, ¿no? Es decir, hay allí burócratas políticos atornillados a sus Oh, sí, puestos de y no quieren años. salir. Y eso es verdaderamente el estado profundo, como pusimos en un video hace un tiempo en YouTube, ¿no? Hay un montón de gente que no es elegida por el pueblo, ¿no? No, no hace campaña y no recibe votos, pero están allí por décadas metidos en las diferentes agencias del gobierno y ese es el estado profundo, es toda esa gente que está en Washington DC y que tienen miedo ahora de que van a perder sus puestos de trabajo también, porque van a reducir el gobierno. Imagínense, el otro día escuché, ¿cuán, hay 4 millones, supuestamente aproximadamente, 4 millones de empleados del gobierno federal en todo el país. ¿Por qué un gobierno federal que debía ser lo más pequeño posible y eficiente tiene que tener 4 millones de empleados? Wow. También, si mal no recuerdo, Elon Musk, que a propósito él se va a encargar de eso junto con Vivek Ramaswamy, ¿no? Ujú. De reducir el gasto y reducir el gobierno. Creo que dijeron que había como 900 o casi 1000 agencias del gobierno federal. ¿Por qué tantas agencias? Fácil, como dijo Elon Musk, fácil deberían poder manejar todos los aspectos básicos del gobierno federal para todos los estados con máximo 99 o 100 agencias, no más. Acuérdate la última entrevista que le hicieron a Vivek, lo que dijo. Esta Sí, mañana ajá. sí, Vivek Ramaswamy ha estado hablando con María Ujú. Bartiromo y estuvo dando bastantes detalles de eso y es más, no solamente confirmó que
puede reducirse el gobierno y reducirse el gasto de los impuestos de los estadounidenses, sino que además para el 4 de julio del 2026 ya debería estar todo listo y debería cerrarse el Departamento de Eficiencia del Gobierno, porque no es una cosa que tenga que existir para siempre, dijo, ¿no? Una vez cumplida la misión, todos los cambios deberían continuar permanentemente y ya ese departamento no debería seguir. Y ese es el plan aparentemente que ha trazado también Ujú. Donald Trump, porque el mismo Donald Trump dijo que para el 4 de julio del 2026 va a haber una gran celebración y que ya todo debería estar bien establecido. Así que parece que por ahí Sí, va el plan, ¿no? En menos de 2 años hacer un cambio drástico. drástico para los ciudadanos estadounidenses. E imagino también que esto va a tener repercusiones de manera internacional, porque si un país como Estados Unidos lo puede hacer, ¿por qué no los otros países? Claro, que son más pequeños o El, demás. claro, eliminar corrupción, eliminar gasto de más, eliminar la burocracia, que es la que absorbe todo el dinero de los contribuyentes de impuestos de un país, ¿no? Bueno, yo creo que eso es todo por Yo ahora. creo que para Em, ser la primera vez que lo hicimos no salió tan mal. Esperamos sus comentarios después, chicos, por favor. sí, claro, este Spaces va a quedar Ya. grabado. Bueno, Space creo que se Space. debería decir, ¿no? En Oh, individual, en en singular. singular, de manera Ok. individual, en singular, perdón. Ya, va a quedar grabado aquí en X y seguramente también lo vamos a descargar para ponerlo en otras plataformas, al menos en donde nos permitan hablar de estos temas. Ok, muchas gracias a todos. Se portan bien, se cuidan mucho y a pensar bonito. Chau. Así es, cambio y fuera.